para entender esta relación con los Estados Unidos, saber qué va a pasar con esta elección que, repito, está aún en vilo. Agradezco esta noche a la internacionalista por la UNAM, conocedora de la geopolítica internacional, Nidia Egremí Pinto. Muchísimas gracias, un gusto en saludarle. Encantada, Julio, buenas noches. Bueno, de inicio, preguntarle, esta elección terminará en los tribunales por lo cerrado de lo mismo que estamos viendo y también por los últimos discursos del presidente Donald Trump, que no acepta la derrota y que advierte pues que hubo muchas fallas en la contienda. Bueno, pues en principio este proceso de las últimas 48 horas evidencia una cuestión clave: si Estados Unidos es una democracia o no, a partir de ese bipartidismo bicentenario, y que nos muestra cómo fueron descerrados los votos. Por lo tanto, estamos confirmando una gran división política, y de ahí precisamente es de donde el presidente Trump lanzó la amenaza para impugnar este proceso, ¿no? Ya anunciado, como tipificó como fraude los votos de los estados que no les son favorables. Sin embargo, tendríamos que recordar también que a lo largo de la historia de la superpotencia ya como independiente, pues se han impugnado las elecciones en 6 ocasiones, desde 1800 hasta el 2000, que fue el proceso más fuerte con Bush y Gore. Pero recordemos que en 1860, en una de estas impugnaciones, fue justo el marco en el que detonó la guerra civil que dejó más de 600,000 muertos. Entonces, yo creo que nadie quiere un escenario de estos, ni el mismo Trump. Hay una ley electoral, la Electoral Count de 1887, que es la que establece cómo se debe de llevar el escrutinio y todo el proceso. Entonces vamos a ver si esa institución funciona, si es suave, porque realmente sí es muy competido el proceso. Trump sí quiere una judicialización realmente, pero la ciudadanía no. Y tan lo quiere Trump que recordemos que hace unos días ya tomó juramento a la nueva juez Amy Coney Barrett, que sustituye a la juez que murió en la Corte Suprema, Ruth Bader. ¿Por qué es importante? Porque tiene Trump a 3 personas, 3 jueces que él designó en la Corte Suprema, y que por eso está amagando con llegar a este proceso de impugnación. Obviamente, cuando a ellos los ha nombrado un presidente republicano y son súper conservadores, como esta juez Amy Coney, pues obviamente le van a deber ese favor, ¿no? En este sentido, y retomando su comentario, se nos ha vendido precisamente como un ejemplo de la democracia a nivel mundial las elecciones, con un bipartidismo muy distintas a las elecciones de nuestro país. ¿Es tiempo de replantearse? ¿Ya caducaron? ¿Tendrían que modificarse la forma de contienda electoral en los Estados Unidos, Nidia? Pues obviamente, Julio, más de 320 millones de estadounidenses lo están demostrando en las urnas, que el sistema electoral de Estados Unidos es absolutamente arcaico, donde solo favorece a las élites en los estados, que son los que tienen los votos electorales, y justo es lo que en este momento se está combatiendo. Por 6 votos electorales puede ser electo el candidato del Partido Demócrata, a pesar de que más de 150 millones de ciudadanos lanzaron sus votos por anticipado o en las urnas. Es decir, hubo un gran entusiasmo. Por primera vez en la historia contemporánea de Estados Unidos se lanzaron a las urnas y ese voto no es escuchado. Es una gran paradoja. Y como decíamos, el país que se llama más democrático,
Pues no lo es, porque no está escuchando a sus ciudadanos, solo los votos de los legisladores en los estados, según los votos que se les asignan de acuerdo a su población y al número de delegados que tiene cada estado. Entonces, las encuestas obviamente hablaban de que iba a ser un proceso muy cerrado, pero nunca apuntaron a lo mismo que en el 2016 también se dejó de ver. No se tomó el pulso a los estados del centro y del sur, que son absolutamente demócratas, perdónenme, republicanos, y que en esta ocasión lo acaban de confirmar. Y no es lo mismo también para los demócratas el voto que han tenido a favor en Nueva York y en California, ¿no? Repito, no es lo mismo Indiana, Ohio, Tennessee, todo lo que es el centro y sur de Estados Unidos, que vuelve a refrendar su confianza en Donald Trump. Y por eso está tan cerrada ahora la elección para si es posible que se quede el candidato demócrata, ¿no? Es un sistema arcaico y es obvio que tiene que cambiar. Y me llama mucho la atención esto último, porque contra todo pronóstico parecía un triunfo más holgado de parte de los demócratas, y por ello preguntarle, ¿qué dejó de hacer Joe Biden y los demócratas o qué recompuso al final Donald Trump? Bueno, no olvidemos, las encuestas que sacaban el New York Times y el Washington Post obviamente eran a favor de Joe Biden, porque ellos han sido absolutamente antagonistas de Donald Trump durante todos estos 4 años, entonces no eran para nada confiables. La más seria, el Pew Research Center, pues sí anunció una elección cerrada, ¿no? ¿Qué dejó de hacer Biden? Pues en primer lugar, es un candidato que recuerda mucho a Obama, el fracaso de la política de Obama con la población que sufrió los efectos de la globalización y que Trump llegó justamente a criticar y a trastocar. Muchos la asocian con esto. Sin embargo, dentro del Partido Demócrata lo volvieron a nominar porque temieron darle ese voto de confianza a Sanders, que les parece de izquierda, ¿no? Cuando apenas llega a tener pues ideas progresistas y que por supuesto que hubiese captado otro sector del electorado, ¿no? Ahora, finalmente, lo que los mexicanos se estarán preguntando, se preocupan, es de interés. Gane quien gane, ¿va a cambiar la política migratoria, comercial, de lucha contra las drogas de México con Estados Unidos? No, definitivamente no. Habrá un cambio de tono, pero los temas, pues básicamente son los mismos en la agenda. Aunque con Trump, pues su discurso y pareciera que la relación fue monotemática, simplemente limitada al tema migratorio. Pero hay otros temas más importantes en común, como por ejemplo ahora el agua, ¿no? Las dos naciones tienen el gran problema de abastecer el agua en la zona, los más de 3,000 kilómetros de frontera. Tenemos el problema de la pandemia y tenemos, por supuesto, pues muchísimas coincidencias en el caso de la seguridad fronteriza. No habría que cambiar el tema de la agenda, insisto, va a cambiar un poco el tono, porque Biden en este momento tiene que demostrarle a su base electoral, en caso de que sí resulte absolutamente reconocido su triunfo, tiene que demostrarle que él va a darle un giro a ese tono agreste, siempre combativo, que le impregnó Trump a su gestión. Sin embargo, no olvidemos, como señalaban antes en el principio del programa, pues siendo el vicepresidente de Obama, pues él legitimó la expulsión de más de 400,000 personas desde el 2011
hasta el fin del mandato de Obama. Quizás él va a suavizar un poco la mirada de migratoria en el sentido de que pues va a abrir un poco más el diálogo. También en el campo del narcotráfico no cambiará gran cosa porque son asuntos de seguridad que a las oligarquías, que al capital corporativo le es sustantivo. Probablemente en la agenda empiece a deslizarse cada vez más el hecho de que reconozcan que mientras Estados Unidos siga siendo el gran mercado de las drogas, de demanda de drogas, pues sería una responsabilidad compartida. No sabemos cómo se vaya a fraguar la relación entre los dos gobiernos. Se ha hablado mucho de que los demócratas no le van a perdonar al gobierno del presidente López Obrador su cercanía aparente con el gobierno de Trump. Sin embargo, los dos tienen que ser muy pragmáticos. Tenemos más de 32 millones de mexicanos en Estados Unidos que aportan, que enriquecen a esa economía, que la han sustentado en este tiempo de pandemia y que obviamente los demócratas pues no van a querer perder a ese electorado que si lo vemos con lupa es el que está proyectando también a Biden en el caso, por ejemplo, de Arizona, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí está el contexto por parte de Nidia Gremi Pinto, experta en geopolítica internacional y lógicamente pues tenemos un panorama más completo en torno a lo que vendrá con las elecciones de los Estados Unidos. Como siempre, un gusto charlar con usted. Muy buenas noches. Encantada, hasta luego, buenas noches.